Bienvenidas una vez más a todas esas rosas místicas que están ahí del otro lado, dispuestas a abrirse en conciencia. Hoy vamos a hablar de un tema que estoy como muy emocionada porque básicamente vamos a hablar de Venus. Imagínense que esperé a que sea día viernes, que es el día que se lo asocia a Venus, para poder también canalizarles la energía disponible en todo lo que vamos a ir contando y que esta frecuencia de la diosa se exprese a través de lo que sea que desee compartirnos y enseñarnos. Y digo que me emociona porque básicamente me he dado cuenta que el trabajo con Venus, la energía natal de Venus de cada uno, es muy importante en el proceso evolutivo del ser humano. Como que es uno de los puntos donde más he identificado que al trabajar con esta energía venusina, sirve para conectarnos con la esencia de lo que somos a través del placer, del disfrute, del gozo, de la generación de armonía en nuestros entornos, en nuestros vínculos. Entonces considero que es una energía que realmente trae mucho aprendizaje y que a veces suele ser algo que no es tan tomado en cuenta como por ejemplo puede ser el sol o la luna. Es como que quizás sí, lo tenemos en cuenta a Venus, pero no ponemos tan el foco en el trabajo con Venus. Y cuando hacemos esa focalización en esa energía, empiezan a suceder un montón de cosas. Y en estos momentos, en el cielo, se nos está proponiendo un juego donde la energía venusina cobra un protagonismo majestuoso, porque nos está llevando a un proceso de reconocimiento de nuestro deseo más genuino y de nuestra construcción energética desde la faceta femenina. Y cuando hablo de femenino, si bien muy probablemente vaya a traer un montón de asociaciones con respecto a mujeres, no necesariamente estoy hablando de la mujer en sí, sino el arquetipo del funcionamiento de la energía femenina. Recuerden que todos los seres humanos estamos compuestos por esta energía de dualidad femenino-masculino, y esa faceta del femenino es de lo que voy a estar hablando en todo este video. Les recomiendo que básicamente se preparen algo para anotar, que tengan algo para consumir, algún tecito, mate, lo que sea, porque esto va a ser muy probablemente que largo, porque tengo un montón de cosas para contarles y son cosas no solo interesantes, sino que son muy útiles para el proceso de lo que está pasando, porque son uno de esos procesos que de repente me los puse a investigar y es como, esto va a ser clave, o sea, a esto hay que prestarle mucha atención. Entonces, necesito que estén como presentes y esto, ¿no? Como esas rosas abiertas, receptivas a conectar con esta información. No solo desde la parte mental, porque justamente Venus nos viene a hacer una conexión también como cómo integramos la información desde el cuerpo, desde el corazón, pero sí disponibles a ver a dónde les lleva esta información. Nosotros venimos de una conjunción muy potente que hubo el día 8 del 8, que se anduvo diciendo mucho que es un portal. Yo no lo considero un portal por una cuestión de que la numerología con la que trabajo no se da para que eso suceda, pero sí pongo el foco en que ese día sucedió algo que para mí fue clave, que es esta conjunción
entre Venus y Lilith, que son los dos grandes arquetipos femeninos, también contando a la luna, pero Venus y Lilith son como los arquetipos representativos de este femenino, un femenino quizás mucho más delicado, podríamos decirlo, con Venus, y un femenino transgresor, un femenino que no se deja domesticar, más rebelde, que puede ser el arquetipo de Lilith. Estas dos diosas, estos dos arquetipos de mujeres, se encuentran en el signo de Leo, que es el signo de el reinado, la nobleza. Es el signo también de el corazón. Es el signo que representa a la frecuencia de aquello que nos hace únicos, que nos hace originales. Es la esencia del yo. Entonces, de repente, este diálogo entre estos dos arquetipos nos está planteando como unos interrogantes de cómo nosotros nos vinculamos con la faceta femenina de nuestro deseo. ¿Qué tan abiertos estamos a expresar ese deseo de una manera genuina? Porque si hay algo que podemos ver en esta cuestión proyectiva que hacemos como sociedad de poner en Venus a la mujer, ¿no? Porque es una cuestión sociocultural, digamos, esa proyección. Hemos visto cómo se ha reprimido mucho a lo largo de nuestra historia como humanidad las representaciones de lo femenino. Entonces, las temáticas de cuánto expresamos el deseo, de cuánto esta faceta femenina deseante le damos permiso a que se muestre tal cual es, suele estar bastante limitado, ¿no? Piensen que en estos momentos también hace poco salió la película de Barbie, como que hay algo en esa película que plantea mucho como también esta disociación, ¿no? Como que se me viene Venus, modo la Barbie hegemónica. Si no vieron la película, vayan a verla, spoiler, pero no tanto. Y Lilith, la otra Barbie, la Barbie que todos queremos ser, por lo menos yo, a mí me encantaba, la Barbie que es como la Barbie exiliada, la Barbie acuariana, diría yo, básicamente, que es como este encuentro entre Venus y Lilith, ¿no? La exiliada, la hegemónica, desde lugares arquetípicos hablando, no estoy hablando desde un lugar de incorporación natal propio. Pero ¿qué pasa? Este diálogo entre estas dos empieza a tocar y abrir temáticas. Justamente el día 8 del 8 también se celebró el Día del Orgasmo Femenino. Entonces hay algo en las temáticas de sexualidad, de cómo juego mi deseo, de cuánto me permito ser, de cuánto límite hay a la hora de expresarme tal cual soy, que no son cosas que necesariamente han de salir en estos momentos donde se dio la conjunción, sino que abre una apertura a que nos vayamos replanteando y haciendo un proceso de qué nos pasa con estas temáticas. Lo que me gusta porque genuinamente yo lo elegí, o porque es un mandato, o porque es una imposición, que esto puede ser algo que reconozca conscientemente, o puede ser algo que esté tan en el subconsciente que ni siquiera me lo permito procesar, ¿no? Entonces hay toda una faceta del deseo que se fue moviendo a partir de ese 8-8. Entendiendo que también Venus está en un estado de retrogradación. Siempre que los planetas están retrógrados, el movimiento que nos pide hacer es muy interno. Es de mirar para adentro, de revisar los temas que el planeta que está haciendo esa retrogradación traen, con lo cual está muy vinculado también, justamente valga la redundancia, a los vínculos. Cómo yo juego mi deseo en vínculo. Tengan en cuenta que hace poquito, no me acuerdo bien la fecha, pero cambiaron los nodos.
que son los puntos en donde se dan los eclipses a nivel colectivo. Y estos nodos cambiaron a Aries Libra, que es el eje de lo vincular, es el eje del yo y del otro. Entonces, hay temáticas venusinas que se vienen trabajando con mucha fuerza y no necesariamente desde ahora, porque piensen que desde el 2021, fines del 2021, cuando estos nodos ingresan a Tauro-Escorpio, el regente de Tauro como nodo norte es Venus, entonces ya estuvo Venus haciéndose muy presente como protagonista desde hace un par de años, donde de a poco fue moviendo estructuras, sobre todo con ese nodo sur que tuvimos en esos eclipses, para limpiar todo lo que en ese subconsciente donde se alojan patrones había que exterminar, purgar todo aquello que no nos generaba esa seguridad, esa armonía que pide Venus en Tauro, ¿no? Ese, ese placer, ese disfrute, es como todo lo que sea drama, toxicidad, tendría que ser purgado. Y ustedes piensen que si bien cambiaron los nodos, ahora hace poco, el último eclipse que vamos a tener en el eje Tauro-Escorpio va a ser en octubre, que ahí es como, bueno, nos recibimos de lo que es el periodo del trabajo con ese eje, ¿no? Como nos dan el diploma, suponte. Pero tengan en cuenta que si bien estaba presente Venus por ser regente de Tauro, ahora que cambian los nodos, Venus pasa a ser nodo sur, porque antes Venus estaba siendo nodo norte con Tauro y ahora pasa a ser nodo sur porque el regente de Libra, uno de los regentes de Libra, es Venus. Entonces Venus sigue estando como una protagonista bastante fuerte que nos dice qué sucede con ustedes en relación a estos temas vinculares, amor propio, deseo, armonía, equilibrio. ¿Cómo llevo eso a mi realidad? Facilidad, gozo, disfrute, placer, que eh, no son como conceptos con los cuales solemos identificarnos muchos. Digamos que socioculturalmente tenemos como una cuestión muy del trabajo, del esfuerzo, de que tiene que costar, de que el mérito viene por esa cualidad de acción, que eso es algo muy marcial, digamos, es una faceta bastante masculina, esta cuestión de el hacer, el hacer, el hacer, ¿no? Como la productividad por el hacer. Convengamos que toda nuestra sociedad se rige en base a eso. Y con esta cuestión venusina, lo que empezamos a darnos cuenta y procesar de a poco cada uno de sus tiempos es que Venus funciona desde un lugar magnético. Venus se abre, como las rosas, para atraer aquello que desea. No va en busca de la consumación del deseo, sino que es una faceta justamente receptiva de la energía. Es el cáliz que contiene. Entonces, ahí hay mucha información de cómo tenemos tergiversados estos roles también y cómo desde hace unos años empezamos a trabajar en toda esta temática que nos viene a traer al punto de hoy. Hago todo este tejido porque está bueno poder verlo en un contexto, porque no es una luna nueva ahora que se va a dar aislada o no es un suceso de este Venus Star Point que se da aislado, sino que es todo un gran tejido mayor que de hecho de repente agárrense porque les voy a ir a hacer como que me sale revival es como un ir para atrás, 8 años para atrás más o menos. Entonces miren cómo de repente todo está conectado, que uno a veces pierde como esas visiones por ahí del mapa mayor y de entender que todo tiene un orden, que no necesariamente constantemente lo voy a tener presente, pero que a fin y al cabo estamos siguiendo una estructura de este cosmos que se ordena y que nosotros, mientras más conscientes seamos también de este orden, de este mapa,
más fácil nos va a ser poder utilizar las herramientas necesarias para saber jugar en las pantallas del juego que estamos atravesando. Entonces, tuvimos esta conjunción, Venus está retrógrada, con lo cual se están haciendo todo un replanteo en cuanto a esto que decíamos de lo vincular, del amor propio, de la faceta del deseo, de cuánto magnetizo, de el gozo. Este domingo creo que cae 13, que encima en Argentina hay elecciones, o sea, no, elecciones, para la redundancia de la palabra, elecciones, lo vuelvo a decir, porque es algo muy clave de lo que se va a trabajar con el nodo sur en Libra en estos nuevos eclipses. Elecciones. El día 13 se da un fenómeno que se conoce como Venus Star Point. Este fenómeno lo que representa es la unión, una conjunción entre el Sol y Venus. Ustedes recuerden que el Sol funciona como una linterna de conciencia. Siempre que el Sol va atravesando un signo, se cruza con algún planeta, lo que hace es iluminarlo en conciencia. Entonces, ustedes piensan que, por ejemplo, esto, ¿no? Ahora estamos en el mes de Leo. La linterna de conciencia está alumbrando esa frecuencia, Leo, que nos dice, mírenla. Esto es lo que tienen que mirar. Esta es la pantalla en la que están jugando ahora, porque su foco de conciencia está acá ahora. Entonces, este Sol en Leo está iluminando a esta Venus en Leo, que antes tuvo un diálogo con Lilith, que es como si le dijera, esa Barbie acuariana habló con la Barbie hegemónica y le dijo, ¿vos decís que sos feliz? ¿Vos? O sea, ¿qué te pasa? ¿No? Y ahí es todo el proceso que hace esa Barbie al darse cuenta que quizás su mundo de fantasía, tal cual como ella lo creía, ni siquiera era suyo. Entonces, ese encuentro con esta revolucionaria, por decirlo de alguna manera, que piensen que Lilith también está muy asociada al arquetipo de Kali, es como, puede ser muy destructiva esa energía si no se la sabe canalizar. Entonces de repente pueden haber sucedido o vayan a suceder situaciones donde uno quiera cambiar radicalmente, y esto puede ser desde tengo el pelo súper largo y me lo corto bien cortito, hasta me peleo con mi pareja de 18 años de casada, qué sé yo, ¿no? Como situaciones donde de repente esa Lilith hablando con Venus fue como, hay que cambiar, hay que hacer las cosas distintas. Pensá en vos. Y en este pensá en vos también de repente el ego empieza a aumentar, y no siempre de maneras muy positivas, ¿no? Porque recuerden que Venus siempre tiene en cuenta esta cuestión también de lo vincular y del otro. Entonces, este domingo se junta el Sol y Venus, entonces ilumina este proceso que viene haciendo Venus ya desde hace varios años en Leo, desde una cuestión también de empoderamiento, de brillo, de capacidad de distinguir cuáles son mis talentos, qué es lo que a mí me gusta hacer, qué es lo que yo disfruto, para qué soy buena. Y va a empezar un proceso, esto no, de vuelta, no significa que esto, está bien, esta conjunción sucede el 13, más no significa que el 13 de repente te caiga la iluminación y digas, entendí todo. No, es un proceso que se abre, pero es un proceso interesante que tengamos presente para decir, bueno, ¿cuál es mi verdadero talento? ¿Qué es lo que me hace hacer a mí misma, yo misma, digamos? ¿Qué es lo que me hace ser única? ¿Qué es lo que me distingue? ¿Qué es lo que me hace brillar? ¿Qué es lo que me sale también fácil por naturaleza y que me da placer hacerlo? Como a eso voy con la cualidad también de talento. Con una conexión con el disfrute, ¿no? Estamos hablando de un signo que habla mucho de la expresión, de la honestidad también, de la capacidad de ser honestos, que hay un proceso que nos habla de sacarnos las máscaras, literalmente,
todos esos personajes que creímos que teníamos que ser para agradar a un otro, para ser felices, para conseguir determinada meta, de repente empezamos a ver con esa Lilith, con este proceso de Venus, que no son genuinos, que no son verdaderos, que están pesando un montón, que son insostenibles y que me están limitando a quien yo verdaderamente soy. Entonces, estamos hablando de un proceso que nos lleva a una transformación de identidad. Y cuando digo transformación de identidad, estoy hablando también de una muerte, de empezar a duelar los deseos de los personajes que ya no somos para poder darle lugar a los deseos que genuinamente, como actualizar el deseo de mi yo presente, desde un lugar honesto, desde un lugar genuino y sincero, sobre todo sincero y honesto. De dejar de mentirnos a nosotros mismos y de poner 80.000 millones de excusas para evitar hacer aquello que sabemos que queremos, pero por X razón no lo estamos haciendo. El Venus Star Point, que es este encuentro del Sol y Venus, se dan cada 9 meses. Si les suena, 9 meses es el proceso que tarda en desarrollarse, por ejemplo, un embarazo. Entonces, estamos hablando de algo, y más en el signo de Leo, que nos trae muchísima energía de creatividad. O sea, es como un momento donde hay una tierra hiper mega fértil para crear este nuevo avatar en conexión con nuestro ser original y para desplegar toda esa creatividad y ese brillo que venimos a traer al mundo como seres individuales, para compartir en un colectivo. Entonces, este proceso de 9 meses se va tornando entre Venus retrógrada y Venus directa. 9 meses retrógrada, 9 meses directa. Ahora, como Venus está retrógrada, lo que está haciendo Venus desde hace, creo que 3 de agosto más o menos, dejó de estar visible en el cielo. Y esto es algo súper importante, porque que un planeta que antes se veía, que estaba como lo que se llama como estrella de la tarde, digamos, que se veía en el cielo, de repente deja de estar visible, implica que puede haber en estos momentos como un deseo que merma, como que todavía no está en su máximo exponente. De hecho, está como bajando al inframundo. Acá empiezan a entrar en estas situaciones de lo que está sucediendo mucha correlación con distintos mitos. Y acá es donde también te quiero romper un poco la cabeza, porque cuando yo me enteré dije, claro, esto tiene sentido, es maravilloso. Este proceso que está haciendo Venus de no estar visible en el cielo es porque el día 17 va a volver a salir, pero esta vez como estrella de la mañana. O sea, hubo un cambio de pasar de ser estrella de la tarde-noche a estrella de la mañana. Esto, por un lado, en un nivel astrológico es súper importante que ustedes lo busquen, porque todos en nuestra carta natal nacimos con una Venus, obvio que seguramente la conocen, y nacimos con una Venus Star Point, que es como la Venus Star Point más cercana a nuestra fecha de nacimiento. Esa Venus Star Point habla mucho de cómo también se juega nuestro deseo. Entonces, quizás está bueno que puedan buscar, que esto es por unas tablas que si ponen Venus Star Point calcular, Google, les va a saltar las tablas donde tienen que buscar el Venus Star Point anterior a su cumpleaños. No importa si es 3 días, una semana
8 meses, es como el anterior a su cumpleaños. Y si quizás hay alguno posterior a su cumpleaños, pero cerca, como yo te dijera, 15 días, 20 días después, toman ese, pero siempre el anterior. Esa Venus Star Point nos va a hablar mucho también de cómo jugamos nuestro deseo. Entonces está bueno, por ejemplo, empezar a observar qué pasa con mi signo de Venus y qué pasa con mi signo de Venus Star Point. Por ejemplo, en mi caso, mi signo de Venus, al estar en Cáncer, y mi signo de Venus Star Point, al estar en Aries, tiene una cuadratura tremenda, porque uno busca una cosa y el otro busca otra. Que a mí me pasa puntualmente esto con mi Luna y mi Venus, porque mi Luna está en Aries y mi Lilith también está en Aries. O sea, como que de repente hay una gran tensión en poder encontrar unos puntos medios para satisfacer a estas energías en plenitud, ¿no? Que de repente también hay algo de todo lo que está sucediendo ahora está haciéndome encontrar el arquetipo que es muy clave, que tiene que ver un poco con esta conjunción de Venus en Leo, Lilith en Leo, que para mí representa mucho a la mujer salvaje, al instinto de la mujer salvaje y a mi Biblia que estuvo siendo ya desde hace un tiempo, de hecho desde que empecé a trabajar con Venus, el libro de Mujeres que corren con los lobos está siendo genuinamente mi Biblia y es un bálsamo cada vez que yo leo ese libro de manera oracular, porque le pregunto qué es lo que necesito saber en este momento, y siempre, siempre, siempre que lo utilizo, me lleva a un proceso de información con respecto a lo que estoy pasando, a lo que está pasando en mi psique en esos momentos, que es muy, muy clave. Para quienes no conozcan el libro, es un libro que recopila como historias, cuentos, mitos, leyendas de distintas partes del mundo y es una psicoanalista, si no me equivoco, que, que te comparte el cuento y la importancia también de los cuentos como registro también vivencial para nuestra psique, como que si hubiera algo que nuestra psique no distingue de que eso es un cuento y estás como constantemente aprendiendo de esa información y ella lo que hace es desmembrar cada cuento y lo va como analizando y hablando del arquetipo femenino en todas esas historias que nos atraviesan. Y siempre, siempre, siempre me tira la teca. Entonces, este libro para mí es clave en estos momentos de esta energía disponible de Venus, Lilith, Venus Star Point. Lo pueden encontrar en internet, está. Así que si tienen la posibilidad de regalarse un rato de eso, me gustaría compartirles al final un poco, pero vamos a seguir con el tema porque todavía me falta bastante información. Piensen que esta Venus Star Point también está relacionada a los movimientos que hace el planeta alrededor de la Tierra. Y la forma geométrica que Venus dibuja es como de una especie de estrella, por eso se le llama Star Point, pero de estrella rosa, porque tiene como 5 pétalos o 5 puntas por los que va transitando y para hacer un ciclo completo, y acá les voy a mentir porque genuinamente no sé si lo estoy diciendo bien o no. Yo no entiendo si es por pétalo este tiempo o si es por rosa. Yo supongo que es por pétalo. No lo voy a pensar mucho, como que hacer cuentas me hace un poco de daño. A lo que voy con esto es que hace 8 años atrás estábamos transitando también un Venus Star Point en Leo como este. Entonces es muy probable que haya sucesos en el 2015 que sean como un estadio fractal inferior a lo que vamos a estar atravesando. Haya procesos que hemos pasado en ese año, 2015, en relación justamente a estas temáticas de empoderamiento, de empezar a reconocer quién soy, de reconocer mis talentos, de dar lugar a mi brillo, que no digo que hayan sido llevados a cabo de una buena manera, no necesariamente, o sea, por ahí que sí, como por ahí que no,
por ahí que fue súper inconsciente, pero es muy probable que haya situaciones de esa temporada que sean similares a las que nosotros vamos a estar atravesando, ya sean en situaciones vinculares o vinculares con una misma. Por eso está bueno que tengan ese registro de decir, uy, ¿qué estaba pasando en el 2015? ¿En cuál estaba? Yo me estaba a punto de mudar, todo un proceso también de cambio de carrera, procesos que me llevaban a dirigirme a genuinamente conocerme, ¿no? Como a sacar esas máscaras de la persona que pensé que era para ir descubriendo una nueva. Ni les digo muy probablemente lo que se me viene de acá en adelante, porque tengo tránsitos que están siendo como muy fuertes. Toda esta conjunción de este Venus Star Point en Leo, que además eso cambia el signo, porque durante todo este tiempo anterior, 9 meses atrás y 9 anteriores, siempre estuvo este Venus Star Point en otro signo. No estuvo en Leo. Entonces, por eso la última vez que estuvo en Leo fue hace 8 años. Entonces, tenemos una oportunidad para hacer florecer esta energía que me parece muy importante aprovecharlo. Es como una oportunidad de empezar a construir una identidad avatárica que sea genuina a quien nosotros verdaderamente somos. Es como si fuera, lo veo como una especie de revolución solar al cuadrado, porque esta Venus trae como esa sabiduría expansiva donde el eje lo pone en el corazón, lo pone como en ese magnetismo y en ese placer de la armonía, de la belleza. Está muy conectado con el arte este proceso. Personas que tengan como muchas cuestiones o cualidades artísticas van a poder desarrollar mucho de esos talentos. Y compartirlos sobre todo, ¿no? Ponerlos en juego, porque Leo habla mucho también de la obra y, y darla al servicio, o sea, ponerlo al espectador, que haya un público, que haya un feedback con ese público también. Ustedes piensen que 3 días después, el 16 del 8, nosotros tenemos lo que sería una luna nueva. Entonces hay mucho proceso de siembra de algo muy potente que vamos a ir viendo cómo se desarrolla en los próximos 6 meses. Por eso le digo, esto es un late game, que tampoco es tan late, pero un poco sí, de entender que vamos a estar desarrollando todo ese proceso y que para poder hacerlo, no por nada está sucediendo esto de Venus retrógrada. Y acá es esto que les quería contar que me quedó piñado, que dije, ¿qué? Bueno, hay un mito que tiene que ver con Inanna. Estamos hablando de una diosa sumeria de no sé como cuántos años antes de Cristo, muchos, muchos, muchos antes, que de hecho es la primera en la historia que data de una resurrección. Y el mito es muy parecido al de Jesús, donde baja al inframundo y luego de 3 días de hacer un proceso en ese inframundo de desnudez de sus velos y tiene que pasar como por 7 puertas, tiene que atravesar 7 portales y en cada portal como que se va desnudando cada vez más, se va desnudando. En ese proceso, luego de 3 días, renace. O sea que estaríamos hablando de Inanna como el primer registro de Cristo. O sea, la primer Cristo fue mujer. Solo quiero decir eso. Entendiendo que Cristo es como una frecuencia que representa el logos planetario. Es una frecuencia de conciencia. Es como si fuera, yo lo leo como si fuera una especie de, ¿vieron cuando yo les contaba de que las Marías o las Miriams es como un título de sacerdotisa? Bueno, Cristo representa como un título de evolución de conciencia.
Y en el mito de Inanna, Inanna en el viaje al inframundo, que esto se lo encuentran en unas tablillas de barro, tipo como un poema escrito que relataba como este viaje de esta diosa al inframundo, que es un poco el proceso que está haciendo Venus en esta retrogradación, en este momento de hacerse invisible, de que no se ve en el cielo, y para después, el día 17 de agosto, volver a aparecer en el cielo, pero como estrella de la mañana. Esa resurrección. Entonces hay mucha energía disponible a nivel mítico, a nivel frecuencial, que nos está llevando a atravesar una historia, un cuento, que se relaciona mucho con esta resurrección, este empoderamiento, esta capacidad de habilitar un nuevo yo más genuino, un nuevo yo más verdadero, más real, sin máscaras, por ende también dispuesto a habilitar la vulnerabilidad, dispuesto a mostrarme tal cual soy, sin las máscaras que pongo en unos entornos quizás sociales, a compartirme en la totalidad de mi esencia, que no suele ser siempre luz. ¿Qué tan dispuestos estamos a hacer ese proceso de compartirnos desde ese lugar genuino y vulnerable, sin perder el deseo de ser quien quiero ser? Va a haber que hacer una especie de balance ahí. Lo lindo de todo esto también es que va a haber un nuevo encuentro entre Venus y Lilith, pero vamos a estar hablando de este nuevo encuentro el 9 de octubre, o sea, todavía falta un montón. Este encuentro que se va a dar de Venus y Lilith se va a dar en la frecuencia, para ese momento, de Virgo, la frecuencia de la Virgen. Es como que de repente el proceso que nos está diciendo es momento de que se conecten con su deseo más instintivo, con eso que estuvo reprimido, con eso que fue enjuiciado, señalado como malo. Es como qué pasa cuando encarno el arquetipo de ser la persona deseante, de ser la persona ambiciosa, de ser la persona que quiere éxito, de ser la persona que quiere ser vista, de ser la persona. Cuánta incomodidad tengo quizás en esos lugares más leoninos de exposición, y todo lo que puede pasar cuando uno se expone, que en algún punto es literalmente volverse muy vulnerable. Por eso traigo estos temas, porque es como permítanse sentir todas esas cosas en las cuales ustedes pensaron que estaban siendo incorrectas o incorrectos diciendo eso. Porque es momento para hacerlo. Y no porque necesariamente eso vaya a ser el producto final, porque vamos a pasar por una especie de alquimización con respecto a eso. Nos vamos a ir de mambo, muy probablemente, de hecho lo podemos estar viendo, nos podemos ir de mambo en cuanto también a muchas cuestiones de excesos, vicios, egocentrismo, narcisismo, porque hay que pasar esa sombra para empezar a pulir ese deseo de, che, esto qué tan genuino es, qué tan así es. Esto se ve mucho, por ejemplo, en Leo como con la cuestión libidinosa de la sexualidad. De hecho, esta diosa, por ejemplo, Inanna, Lilith, son diosas que Venus, Afrodita, son diosas que se las asocia mucho con la sexualidad. Y la sexualidad, básicamente, está muy perturbada desde hace muchísimos siglos, básicamente. No entendemos qué es todo el intercambio energético que sucede en esa sexualidad. Y cuando digo sexualidad no necesariamente estoy hablando de penetración, pero cómo
cómo utilizo yo mi energía sexual, entendiendo que esa energía sexual es energía creativa. Y yendo más al acto sexual en sí, ese intercambio de energía y la sacralidad que hay también en la sexualidad como acto capaz de crear. En este caso, vida puede crear, o sea, que es un montón. Pero ¿cómo puedo usar esa energía creativa, sexual, en ese acto quizás con un otro para dar forma a un proyecto, para usarlo de nafta, redireccionar esa energía, hacer alquimia y trabajar con la energía, con la magia sexual, por ejemplo, la magia roja, pero sin el lugar de profanación, porque yo creo que está muy profanado todo lo que nuestro vínculo con lo sexual. Muy profanado. Y de hecho creo que se va a ver mucho más ahora en todo este último tiempo de tanta exuberancia quizás leonina en cuanto a esos excesos. Pero ¿qué pasa? Esto tiene que en algún punto salir de alguna manera. También esto replantearme la forma en la que me vinculo con mi sexualidad. Cómo la quiero compartir con un otro. Porque toda esta información va a ir haciendo el proceso de purificación hasta llegar a Virgo. Yo creo que este encuentro de Lilith y de Venus en Virgo va a dar dos grandes aristas. Adentro de esas dos grandes aristas puede haber un montón de cosas, pero creo que va a ser... Si nosotros no llegamos bien plantados a ese encuentro de Lilith y Venus en Virgo, esa Lilith y Venus van a ser... yo el otro día lo asocié como las madrastras, las hermanastras de Cenicienta, juiciosas, críticas, envidiosas. Mientras que si nosotros llegamos desde un lugar de proceso consciente, estas dos pueden ser las hadas madrinas, las sacerdotisas, que nos guíen por el proceso de reconexión con el mundo de lo energético, del ser canal, de usar esa energía creativa para manifestar, porque Virgo es la energía que pone el cuerpo, que hace tangible, que produce también. Es muy de mucha productividad esa energía de seres ahí que tiene Virgo. Y es como, ¿qué voy a cosechar? Pero la cosecha la siembra la estoy haciendo ahora. Si yo la cago ahora, cago la siembra. Entonces lo que voy a cosechar va a estar un poco turbio. Entonces, este proceso para mí, estas juntas de energías leoninas, virginianas y entendiendo que de por medio está Lilith, está Venus, a mí me llevan mucho al arquetipo de vuelta de la mujer salvaje, de reconectar con el instinto femenino primordial, que no pasa por lo animal, que pasa por la sabiduría primigenia y ancestral que habita en esta frecuencia de la diosa. Por eso yo les hablaba de este libro de Mujeres que corren con los lobos, porque hay mucha combinación también del arquetipo de la chamana, por ejemplo. La chamana como guía espiritual, como mujer medicina, que se rige por los ciclos, que se rige por su instinto natural, que se gobierna a sí misma, que marca el territorio, que tiene autoridad, que tiene presencia, que su poder no pasa por una cuestión de te tengo que decir lo que tenés que hacer, me pongo en modo dictadora, te tengo que estar atrás. Es la chamana que entra a un lugar y que todo el mundo la respeta por su sola presencia. Eso es
la autoridad. Creo que socialmente tenemos muy distorsionado lo que entendemos por autoridad porque estamos bastante en choque o porque nos hemos sublevado a esa autoridad y terminamos siendo como esclavos de esa autoridad, eh, condescendientes frente a esa autoridad, o porque nos hemos rebelado frente a esa autoridad desde otro extremo, ¿no? Pero porque no entendemos el real concepto de autoridad. Entonces, me parece que se nos está brindando una oportunidad muy zarpada de poder entender también el arquetipo de poder, que es uno de los más difíciles de trabajar. Del empoderamiento, pero del empoderamiento real, no ficticio, que viene dado por lo social, por entrar en una determinada etiqueta, por hacerme la que soy una cosa, pero después por dentro no puedo tomar ni dos decisiones. Me hago la que estoy empoderada, pero después me termino comando unos fiascos a nivel vincular que sigo permitiendo cosas que son las mismas que me pasaban hace 8 años atrás. A eso es a lo que voy. Aplícalo a cualquier situación de tu vida, con tu familia, con el trabajo, con tu pareja, con lo que sea. Volver, este tránsito nos permite, nos da la oportunidad de volver a conectarnos con nuestra autoridad interna, lo cual me parece un zarpado regalo, más no fácil de transitar. Yo siento que vamos a pasar por un montón de cosas. Como nos podemos polarizar mucho, eso también es real. Piensen que opuestos estamos teniendo que va a entrar dentro de poco Plutón en Acuario, está como ahí cerca, le está haciendo oposición, entonces también está Urano implicado en el medio, o sea, podemos volvernos también con esta energía de Lilith mal usada como muy radicales en muchas posturas, por eso también digo, si llegamos a Virgo desde ese lugar, un juicio nos vamos a comer, una autocrítica para mí, para el otro, un autolímite para mí, para el otro, una censura para mí, para el otro, una envidia porque veo en el otro que se está permitiendo hacer lo que yo quiero hacer y como yo no me lo permito, envidio al otro y ni siquiera me permito apreciar su brillo, inspirarme de su brillo para entender que si esa otra persona pudo, yo también puedo hacerlo. Que lo único que tengo que hacer es dejar de limitarme. Y lo digo como si fuera algo fácil, pero no lo es. Pero es como empezar a correrme esas cadenas y liberar a la mujer salvaje que no tiene miedo de lo que un otro va a decir, de lo que al otro quiere, de lo que al otro le importa, de lo que dice la sociedad, de lo que dice el mandato, porque es una mujer genuinamente libre. No el arquetipo de libertad que se nos estuvo mostrando en estos últimos años, un poco distorsionado. Porque muchas veces era de la boca para afuera. De la boca para afuera éramos todas empoderadas. Ahora de las puertas para adentro todas seguían haciendo lo mismo. O al extremo de convertirse casi en lo mismo que odiaban. Entonces me parece que son momentos donde vamos a tener que dejar de ser lo hipócritas que somos y es ahí donde se van a caer un montón de caretas y es ahí donde va a surgir mucha incomodidad. Porque cuando uno deja de sostener los personajes que sostenía para entrar como en una armonía social, porque es lo que está socialmente aceptado, de repente ya no sos tan copada, ya no sos tan piola. Y bueno, lo único estable genuinamente es el cambio y si vos mirás para atrás y te das cuenta que de acá a 8 años no cambiaste nada, replanteate la vida.
porque es imposible. Y dudá, y esto te pongo la firma, de esas personas que te la volvés a encontrar con el tiempo y nada cambió en su puta vida, dudá si no es un NPC, dudá si no es un bot, porque no, para mí es imposible que la persona no cambie. Y esa frase es como, nadie se resiste al archivo. Y no, nadie se te debería resistir al archivo, porque si genuinamente seguís pensando las mismas cosas que hace 10 años atrás, es como, ¿qué estás haciendo con tu vida? No te moviste absolutamente nada, no te replanteaste nada. Creo que lo más genuino en algún punto es que de acá a 2 años o un año o meses me digas, la verdad no sé si pienso igual que hace 5 meses atrás, porque la vida me está enseñando cosas. Y creo que tenemos que asumir que no sabemos y que estamos aprendiendo y que estamos explorando y que nadie tiene la verdad de absolutamente nada. Por eso también el instinto nos vuelve a llevar a un lugar de conexión con lo que me es placentero, con lo que disfruto. Entendiendo que también hay una composición, porque ahora todo esto también se está dando con un Marte y un Mercurio en Virgo que nos hablan de planificación, que muy probablemente para hacer esas cosas que también queremos hacer, va a haber que estipular una planificación, un orden, una organización, que no es el mero capricho leonino de, lo quiero, me lo tienen que dar. Porque sí soy, porque soy la reina, y lo ordeno, y lo demando, y hago capricho, y drama. Agarrate, si vas por ahí, agarrate porque te va a salir como el culo la jugada, muy probablemente. Entonces hay un gran proceso interno que se está haciendo. Yo quería leerles algo de... quería leerles... en realidad, esto se deriva a que el día de mi cumpleaños yo experimenté todo esto de, pero yo quiero festejar mi cumpleaños, pero me siento, pero no quiero, pero qué quiero, pero ya le dije a la gente que la cervecería, pero en realidad no sé qué quiero. Drama, estrés emocional, como que, hasta que llegó un punto en el que como, no, o sea, estaba pasada de comida, venía comiendo como el orto, era como si voy a tener que tomar birra. Es como, pero no quiero, no, bueno, listo, no, ya está, asumí, no querés. Me largué a llorar en mi cumpleaños, tipo caminando por la calle. Cosa que vos decís, cosas que yo no me permitía llorar por la calle, ¿qué es eso? Y de repente me vi en un momento de decir, no, yo estoy queriendo esto. Quiero ir a mi casa, hacer un ritualcito para mí, en el cual de repente, nada, fue compartido con mi compa y terminamos leyendo a la luz de la vela este libro del cual estoy hablando y lo abrí en la quinta fase. Saben que lo voy a buscar. O sea, no se los voy a leer porque es un montón, básicamente. Me gustaría leérselos, pero por ahí hago un segundo video, si es que lo quieren, contándoles un poco de esto, que se llama, la quinta fase se llama, donde abrí yo, el tormento del alma. Bueno, que la parte específicamente donde la abrí, arranca como para que vean. A veces tememos que el hecho de identificar más de un yo en el interior de la psique pueda significar que somos unas enfermas psíquicas. Si bien es cierto que las personas que padecen trastornos psíquicos experimentan también la existencia de varios yoes y se identifican con ellos o los rechazan violentamente, la persona que no padece ningún trastorno mantiene los yo's interiores de manera ordenada y racional y los utiliza con provecho y les sirven para crecer y prosperar. En casi todas las mujeres, el hecho de cuidar y criar maternalmente a sus yoes interior es una tarea creativa, una forma de conocimiento y no un motivo de inquietud. Como toma vos, Camila, ¿cómo se llama el capítulo? Capítulo 14, que se llama La selva subterránea, la iniciación en la selva subterránea. Lo cual, cuando me puse a investigar el cuento, de repente tiene 7 fases, como los 7 velos que se tuvo que sacar Inanna en el inframundo. Se llama la selva subterránea y el proceso de Venus retrógrada desapareciendo del cielo para emerger como una estrella totalmente diferente, nueva,
como estrella de la mañana y renacer. O sea, de repente una sincronía de información absoluta que quería compartirles un poco, pero siento que si les leo va a ser un montón de información. Ustedes se bancan un poquito, como, bueno, que les leo como un poquito y de última si se enganchan lo buscan. O me comentan, no, sí, léenos cual cuento, porque me gusta que me lean. Yo flasho a veces con leer así. Bueno, lo voy a leer porque si no se va a hacer más largo. Arranca así. Si un cuento es la semilla, nosotras somos su tierra. El simple hecho de escuchar el cuento nos permite vivirlo como si fuéramos la heroína, que al final sufre un tropiezo o alcanza la victoria. Si nos cuentan una fábula de una loba, nos pasamos algún tiempo vagando por ahí y sabiendo las cosas que sabe una loba. Si el cuento gira en torno a una paloma que al final encuentra a sus crías, sentimos durante algún tiempo que algo se mueve detrás de nuestro pecho cubierto de plumas. Si el cuento se refiere a la perla sagrada que se arranca de las garras del 9º dragón, al término del relato nos sentiremos agotadas y rebosantes de satisfacción. El solo hecho de escuchar la narración de un cuento nos llena de auténtica sabiduría. Es lo que los junguianos llaman participación mística, un término forjado por el antropólogo Levi en referencia a una relación en la que una persona no puede establecer ninguna distinción entre sí misma y el objeto que contempla. Los freudianos lo llaman identificación proyectiva. Los antropólogos lo denominan a veces magia comprensiva. Todas estas denominaciones se refieren a la capacidad de la mente de separarse transitoriamente de su ego y fundirse con otra realidad. Es decir, otra manera de entender, otra forma de comprensión. Para las sanadoras de mi herencia significa la experimentación y el aprendizaje de ideas por medio de un estado mental orante o extraordinario y la aplicación de las percepciones y los conocimientos adquiridos en tales circunstancias a la realidad consensual. El cuento de la doncella manca, que es del que trata este capítulo, es muy curioso en sus distintas capas. Se pueden distinguir las huellas de las antiguas religiones nocturnas. Le seguiría leyendo todo, pero posta que se va a hacer muy largo. O sea, miren esto. O sea, el cuento está estructurado de tal manera que los oyentes participan en las pruebas de resistencia a las que se somete la heroína. Pues es tal su amplitud que se tarda mucho rato en contarlo y más rato, pues, en asimilarlo. Por regla general, lo cuento en 7 noches y a veces, según el tipo de oyente, en 7 semanas y ocasionalmente en 7 meses. O sea, si tienen el tiempo disponible, yo se los leo, dedicando una noche, una semana o un mes a cada tarea del cuento y con razón. Lo voy a dejar ahí porque es... sí, es un montón. O sea, ahí te sigue hablando como de la introducción del cuento. O sea, fuera de juego que ustedes lo pueden encontrar por internet. Si quieren que yo se los lea, que no me molestaría en lo absoluto porque no leí todo. O sea, aposta que es largo, no lo leí todo. Pero podemos ir leyéndolo tipo capítulo 1, tipo fase 1, fase 2, fase 3. Y nos la damos todos en la jeta. Pero tienen que dejarlo en comentarios, porque si no, yo no me entero y nunca sucede. Si no comentan, no. Por lo menos si llegamos, ¿qué? ¿A cuántos? ¿3 comentarios? Yo lo quería leer. Bueno, si llegamos a 3 comentarios, lo leo. Espero que les haya servido esta información, por más de que sé que son videos largos. Pero es imposible resumir más de lo que les resumí. Es muy probable que haya un montón de cosas que quería decirle que no se las dije. Pero bueno, la vida es esto. Y yo soy esto. Así que acostúmbrense. Los quiero. Les mando un besito.